¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy se llama José Francisco Montúfar. Es abogado, es activista LGBTIQ+, y se ha hecho conocido porque los litigios que ha interpuesto contra personas que han dado a través de sus redes sociales o a través de distintas declaraciones discursos de odio o mensajes de odio contra la población LGTBIQ+. Así que por esto lo hemos invitado. José Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Muy Machito. No, Claudia, muchísimas gracias a ti por darme el espacio de poder hablar acá. Bueno, pues me gustaría que empezáramos por contar muy brevemente ambos casos. Hay un caso, digamos, en el que usted no salió victorioso y hay uno en que sí salió victorioso. Empecemos por el caso en el que salió victorioso, que es el de un influencer conocido como West Cole. Es un caso que llegó a la Corte Constitucional, que dijo que esta persona sí vulneró los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Resumamos ese caso para que la gente entienda de qué estamos hablando. Sí, mira, yo soy activista LGTBIQ+, también soy abogado desde el 2016 y pues tuve pues un gran interés por empezar a denunciar contenido de discursos de odio y discriminación en plataformas virtuales, más que todo por parte de influencers, pues porque manejan un alto volumen y pues están normalizando el homicidio, la discriminación y el odio y derechos constitucionales a las personas LGTBI, incluido yo. Entonces, en el caso de Westcol, yo vi el vídeo y todo por medio de artículos de noticias. Entonces presento una queja a las plataformas virtuales. Posteriormente a la no contestación, pues presenté una acción de tutela acá en Ibagué y en primera instancia niegan mis derechos, en segunda instancia niegan mis derechos, no, no lo hacen con profundidad a fondo. Entonces la Corte Constitucional decide seleccionar este caso por tratarse de un tema novedoso y por tratarse también de derechos de comunidad LGTBI, que somos especial protección para esta corte. Entonces, los magistrados seleccionaron la acción de tutela y pues revocaron todos los fallos y me dan los derechos constitucionales a mí y a la comunidad LGTBIQ+. José Afirma Francisco, totalmente. perdóneme, perdóneme, lo interrumpo ahí para que vamos como desmenuzando los argumentos, porque es muy llamativo que habiendo perdido en primera y en segunda instancia, haya usted logrado llevar el caso a la Corte Constitucional y el hecho de que la Corte sí le haya dado la razón evidencia cómo esas instancias menores de la justicia pues de alguna manera no aplicaron un enfoque de género, ya sea porque no tenían el conocimiento o porque tenían sesgos contra la comunidad LGTBI o por la razón que sea, terminaron revictimizando pues a la comunidad LGTBIQ+. De eso, ¿qué nos puede contar como de los argumentos primero en contra suya y después a favor suyo que la propia justicia esgrimió usando las leyes y el derecho? Mira, la Corte Constitucional, ellos enfocan mucho el tema de los discursos de odio y los límites de la libertad de expresión. El tema de la identidad de género lo tocan como muy poco, o sea, la verdad casi no hacen mucha argumentación sobre ese tema, sí hablan del tema de las personas no binarias, del tema de las personas trans, pero yo no siento que haya sido un tema de revictimización, sino que al contrario, están protegiendo 100% los derechos de la comunidad LGTBIQ+, ya que el Estado tiene pues una gran responsabilidad en proteger a esta comunidad.
Claro, me gustaría entender por qué usted no siente que ese fue un tema de revictimización cuando le quitan, cuando no le dan la razón en la primera y en la segunda instancia. Bueno, en primera instancia resulta que la rama judicial de Ibagué, ellos se enfocan en un tema de procedimiento. Entonces ellos llegan y dicen que la acción de tutela es un mecanismo, pero que ellos ven que hay otros mecanismos. Entonces ellos hablan de un tema de posiblemente a una demanda civil o una demanda penal. Entonces, ellos hablan más que todo de un tema de procedimiento, ¿sí? Mientras que en segunda instancia confirman lo de la decisión de primera instancia, que también hablan pues de un tema de procedimiento. O sea, la verdad es que en primera y segunda instancia solo hablaron de un tema de procedimiento. No le da como mucha importancia a estos temas de género, a estos temas de comunidad LGTBIQ+. Claro, y ahí es que yo quiero preguntarle, perdóneme, José Francisco. No generalizar, pero sí son muy pocos los jueces que le dan importancia. Claro, estoy perdiendo un poco la comunicación, pero precisamente ahí me parece muy importante que usted deje un mensaje, porque estos jueces de primera y segunda instancia pues no se tomaron como el trabajo de entender qué era lo que estaba en juego. Estaban mirando solamente un tecnicismo, ¿no? El procedimiento, como usted ya nos ha explicado, pero no estaban velando por la protección de una persona o por la protección de una comunidad. Y esto, pues uno podría decir, lo hicieron así porque no tienen el conocimiento o lo hicieron así porque fue la manera que encontraron para hacerle el quite a una realidad y no darle la importancia porque no querían darle la importancia. O sea, sabían que la tenía, pero no querían meterse ahí por los sesgos que tienen. En fin, eso nunca lo podremos saber, pero no sé si usted, que pues estuvo ahí metido en el caso, podría hacer una reflexión más en profundidad sobre eso. Claro, Claudia, mira, lo que pasa es que la gente muy limitada de la acción de tutela, ¿sí? Los jueces miran mucho el tema de procedimiento, ellos miran mucho el tema de la inmediatez, y entonces ellos buscan como la manera de cómo, de no darle como esa importancia, ¿sí? Eh, es importante también que pareciera que los jueces les hace falta como un poco más de capacitación, yo no sé, o una actualización en el tema de la acción de tutela, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que en el gremio del derecho, en el gremio de abogados, realmente creen que la acción de tutela es solo para el derecho de petición o para reclamar un medicamento, una cita médica o para una cirugía o algo así, ¿sí? Y lo que no saben es qué es, y esos derechos constitucionales hay que respetarlos. Y bueno, eso es lo que finalmente deja claro la Corte Constitucional cuando este caso llega a esa tutela es seleccionada por la Corte y pues ya finalmente le dan la razón a usted y obligan a este influencer a rectificar, a pedir excusas y entiendo que a borrar también esas declaraciones, esos videos. Cuando la Corte seleccionó el caso, ellos vincularon a unos terceros. Esos terceros son las plataformas virtuales. Entre esas estaba Twitch, Instagram, YouTube y pues una gran cantidad de plataformas. En este momento sí ya puedo comentar lo que pasó, y es que YouTube, en ese instante en que estuvo revisándose la acción de tutela, el vídeo todavía estaba subido. ¿Qué quiere decir? Que la misma la magnitud del problema, que el vídeo todavía estaba subido por más de un año, se presentó queja y aparte de eso,
ninguno contesta y no solucionan y me ponen en un estado de indefensión y también están poniendo en un estado de indefensión a toda la comunidad porque no hay manera, o sea, YouTube no agiliza sus procesos de denuncias. El señor West Cole, pues no dispa de chiste negro, diciendo que es un chiste negro, y se disculpa nuevamente diciendo que es un chiste negro. Entonces el caso pues se pone un poco complejo porque la corte empieza a notar todo, empieza a ver que sí está el vídeo subido en YouTube, que sí está la queja, y solo hasta cuando se revisó la acción de tutela fue cuando la YouTube, la plataforma, decide eliminar el vídeo por inciso de comunidad de la. Volvamos a repetir esa parte porque no quedó, porque se cortó ahí un poquito y me parece muy importante explicarlo. Usted nos estaba diciendo que YouTube decide eliminar el video. ¿En qué momento? ¿Y por qué razón? En el momento en el que a ellos los requieren, porque es que los magiforma de YouTube, y como ellos en la corte, ellos llegaron y dijeron que respetaban la libertad de expresión, dijeron que no tenían ninguna queja mía, o sea, todo lo negaron, pero en el momento en el que se revisó la acción de tutela, en el momento en que empezaron a requerirlos, el vídeo después de la plataforma de YouTube se eliminó por haber incitado al odio y a la discriminación. Entonces el vídeo lo eliminan, ¿sí? Lo eliminan la plataforma de YouTube. Y es por el requerimiento que la misma Corte Constitucional les hizo. Y hasta cuando se presentó la revisión y los vincularon, pues ahí sí. Claro, que todavía es increíble que todavía estemos hablando, porque este tipo de cosas han pasado en el mundo y todavía estamos hablando de tener que esperar más de un año o aproximadamente un año para que una plataforma tome cartas en el asunto y solamente pues porque hay un proceso legal, no porque realmente tengan la convicción de hacer lo que sus propias normas dice que se supone que deben hacer ante estos casos. José Francisco, usted también interpuso una demanda a Kika Nieto por unos comentarios que ella hizo y en ese caso usted no salió favorecido. No sé si usted siente que perdió o que ganó parcialmente y quisiera que nos contara su experiencia para que pudiéramos entender por qué usando las mismas normas del derecho y de la Constitución de Colombia, en un caso usted gana y en otro pierde. Es que el caso de Kika Nieto es totalmente distinto. Yo sí tengo que decirte, hubo muchas cosas que, o sea, son casi similares, pero realmente hubo muchas cosas muy distintas. Mira, en primera instancia con Kika Nieto yo perdí, en segunda instancia yo gané. Un juez le dice, hey, lo que estás haciendo está mal, tienes millones de seguidores, estás haciendo muchas cosas que no están bien, lo dijo el juez y mencionó de que por vídeos de ese nivel y de ese tipo, posiblemente llegasen a aparecer atentados contra la comunidad LGTBI, tal como sucedió en el bar Pulse de Orlando. Eso citó y dijo el juez de segunda instancia. ¿Qué pasó? Que Kika Nieto no cumplió la sentencia. Yo puse un incidente de desacato, a ella le ordenan una multa y también le ordenan 2 días de privación de libertad. En medio de todo ese asunto, la Corte Constitucional revisó la acción de tutela de ella y la Corte Constitucional miraron varios aspectos. Uno, había un tema de inmediatez. El tema de inmediatez, ¿qué pasó? Que yo presenté la tutela 2 años después de haberse publicado el vídeo de ella. Entonces ya era mucho tiempo y la Corte Constitucional ha sido muy enfática y ellos dicen que las acciones de tutela no tienen término, pero que debe presentarse
término razonable, debe ser con un mínimo plazo de tiempo, 6 meses. Yo había presentado y había radicado la tutela 2 años, o sea, fueron 2 años que yo radiqué la tutela de ella, ¿sí? Aún así, en ese tiempo el vídeo estaba subido, la vulneración de mis derechos estaban latentes y solo hasta cuando presento un incidente de desacato es que ella decide ya borrar el vídeo o ponerlo en privado, fue lo que me di cuenta. Cuando la corte selecciona el caso de ella, el vídeo ya está eliminado y ya está borrado, ¿sí? Entonces, la corte llegó y dijo, primero, ella pidió ya disculpas por todos los medios, ella hizo varias disculpas. Segundo, que el vídeo ya fue bajado por ella misma. Entonces, ¿qué se puede decir ahí? Yo a mi punto de vista, yo lo veo como si, ¿cómo se puede decir? Como si ya hubiese desaparecido el daño ahí en ese momento, ¿no? A ella también se le presentó una queja en YouTube y todo, y pues bueno, o sea, lo único que se basa ahí la corte es un tema de inmediatez, nomás. Caso muy distinto a Westcol, porque Westcol sí tenía el vídeo todavía subido, YouTube no lo había bajado, Ya ellos entiendo. vieron, ellos vieron que todavía estaba el vídeo, entonces, ¿ves? Es muy distinto. Por eso yo digo que el caso de Kika Nieto no fue 100% perdido. Yo siento que ni ella ni yo ganamos. O sea, ¿por qué? Porque Kika Nieto lo que quería era eh, decirle a la corte sus pretensiones y sus intenciones era que le respetaran su libertad religiosa. De hecho, hubo organizaciones religiosas que se involucraron en esa acción de tutela. Y te comento, ella lo que quería era que le dijeran que estaba bien que justificara la religión y su discurso por medio de la religión. A mí me da la impresión que eso era lo que ella quería, porque ella no ha hablado mucho de este tema. El mismo abogado de ella dijo que no lo veían como un triunfo, porque a ella le tocó hacer muchas cosas para que la corte no terminara condenándola. Ujú. Pero finalmente a usted la corte, usted qué quería? Ya cuando ella había descolgado el video, ya cuando ella había pedido disculpas, ¿usted qué más quería y qué fue a lo que la corte le dijo que no? No, mira que yo cuando me enteré que la revisaron, yo pues cuando la seleccionaron y cuando nos requirieron y todo, pues yo solamente quería era que me respetaran mis derechos. ¿Por qué? Porque mira, yo soy una persona que vengo de una familia religiosa, cristiana, yo vengo de un colegio cristiano religioso, yo vengo de una universidad católica, me gradué de una universidad católica, todo el tiempo he tenido que escuchar que las personas LGTBI no somos, como se puede decir, como que nos excluyen demasiado de la religión, nos excluyen mucho del tema de que no tenemos ese derecho a creer en un Dios y nosotros también tenemos derecho a creer en un Dios. Nosotros también tenemos derecho a creer también en otras religiones, tenemos derecho al libre desarrollo de personalidad, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a un montón de cosas, ¿sí? Entonces yo lo que quería era que la corte en ese caso, pues sí, fallara a favor de mis derechos en el caso de Kika Nieto, pero de todas formas vuelvo y te digo, ninguno ganó, ninguno perdió, fue como muy parcial todo, ¿sí? Porque a la Ujú. final Kika le tocó pedir disculpas, borrar el vídeo y pues la corte solamente se basó en un tema de procedimientos. Sí, que ya habían pasado 2 años después de los hechos. Pero entonces, José Francisco, más allá de estas decisiones, quisiera ir cerrando con una reflexión suya al público que repite este tipo de mensajes muchas veces sin siquiera ser conscientes de cuál es el impacto que tienen, porque ese tipo de mensajes hacia la comunidad LGTBI en nuestro
ámbito cultural muchas veces están relacionados con que son chistes o pues es como una manera incluso agradable de conversar, ¿no? Y cuando uno se remite a programas de humor en la televisión, en la radio, en fin, eso es un patrón, burlarse de la comunidad LGTBI, hacer chistes sexuados acerca de la comunidad LGTBI, y resulta que eso pues no es chistoso y eso tiene un impacto negativo sobre las vidas de muchas personas que, valga decirlo, son vidas que se acaban muy pronto, o sea, vidas que se acaban en promedio a los 30 o a los 35 años, pero la gente cuando repite esas cosas y cuando cree que hace esos chistes, no lo hace queriendo que la gente, que los LGTBI se mueran a los 30 o a los 35. Al menos eso creo yo. Sé que hay personas que sí odian a los LGTBI, pero creo que en términos generales la sociedad no lo hace pensando, ojalá lo maten, ojalá se muera pronto, ojalá sufra, sino como sin la conciencia del impacto. Y yo quisiera una reflexión suya al respecto. Mira, habrán algunos casos que de pronto los influencers o los creadores de contenido tal vez creen ese tipo de discursos de odio y discriminación eh, con tal vez sin intención, ¿sí? O tal vez con un dolo, ¿no? También con una verdadera intención, ¿sí? Entonces, eso no me corresponde a mí, pues como decidir si sí o no, si lo hacen con esa intención, eso ya es un juez el que dice, ¿no? Es un juez es el que ordena, el que dice. A mí solamente me corresponde denunciar y decir, oiga, está mal, esto me puede afectar a mí y a mi comunidad, porque pues yo lamentablemente sí tengo que decirlo. En Colombia el promedio de vida de todas las personas LGTBI, la gran mayoría, no digo todas, tenemos un promedio ahí, sí, como tú lo dijiste, más o menos de 30 años, no vivimos más porque somos perseguidos, nos discriminan, nos matan, nos drogan, en muchas ocasiones hasta tienen agresiones sexuales. Entonces, la verdad es que es muy grave y la gente no mide esa situación. Yo creo que todas las personas que crean contenido o se dedican en medios deben tener mucho cuidado con sus discursos y tratar de no hablar cosas negativas de la comunidad, porque nuestra lucha ha sido muy larga y de hace muchos años. Desde hace muchos años hemos visto casos muy fuertes. Acá en Colombia hemos visto cosas terribles, el suicidio de un joven en un centro comercial, el asesinato de una persona en un apartamento con dos personas. O sea, es el aumento de homicidios y el aumento de ataques a la comunidad LGTBI. Yo puedo asegurar o podría asegurar que posiblemente son por esos discursos de odio. Ahora, mira, si tú te pones a mirar en el caso del atentado de Orlando Pulse, que murieron personas LGTBI y hubo bastantes heridos en Estados Unidos, el atentado fue hecho por un fanático religioso, ¿sí ves? Entonces, imagínate una persona, no todo el mundo está bien en su salud mental cuando consumimos contenido. Cualquiera puede llegar y ver un contenido así de fuerte, como lo hizo Westcol. Cualquier comunidad termina haciendo quién sabe qué cosas acá en Colombia. O sea, y no solo en Colombia, en cualquier parte del mundo. Eso tiene una afectación psicológica, tanto del que consume el contenido, tanto la persona de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, mi sugerencia es que tengamos mucho más cuidado con el contenido que creamos, con el contenido que hacemos, tratar de no hablar cosas negativas de la comunidad, sino cosas positivas. O sea, yo no entiendo por qué tienen que estar atacando a esta comunidad si tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a ejercer una profesión, tenemos derecho a una religión, tenemos derecho a la educación, a la salud, a un montón de cosas.
Sí, sobre eso quisiera una reflexión final de su parte, José Francisco, porque ya usted nos decía hace un momento, para la comunidad LGTBI es muy difícil salir del closet, entender que es una persona con una sexualidad diversa y muchas veces lo mejor que podría pasarles es poder creer en un Dios, no importa en qué religión, para poder tramitar como ese ser diferente o ese ser de una comunidad que está siempre como puesta en juicio. Pero el solo hecho de pensar que no tienen derecho a creer en un Dios porque de pronto han aprendido que eso es estar en pecado, pues las deja más abandonadas, más solas, más desprotegidas espiritual y mentalmente. Quisiera una reflexión suya al respecto. Mira, resulta que es que en la religión y en la sociedad se inculcó de que lo nuestro, de que la comunidad LGTBIQ+, somos considerados, bueno, éramos considerados antiguamente como una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad pecaminosa, que nos iba a pasar de todo y que nos va a pasar de todo. Y resulta que, gracias a Dios, al universo y a la vida, los tiempos van cambiando, la mentalidad van cambiando, las religiones van cambiando. Y bueno, yo tuve una crisis, un choque muy fuerte con eso en mi juventud. Yo tuve que hacerle una pausa en mi carrera profesional. Fue cuando yo entré a estudiar Derecho, gracias a estudiar esta carrera profesional, fue que descubrí que yo tenía derecho a creer en un Dios. Yo ahí fue que descubrí que, que yo dije, oiga, yo me amo, yo me quiero, yo sé que Dios me ama de esa manera y yo sé que puedo creer en Dios. Entonces, en ese momento, yo ahí fue que yo descubrí que yo podía creer en Dios y al mismo tiempo también dije, bueno, y si aquí no se me da mucho la bienvenida, pues entonces creer en Dios a mi propia manera y tal vez buscar otras religiones, porque también busqué, créeme, Claudia, yo también busqué otras religiones y gracias a otras religiones también como que fui entendiendo un poco otras filosofías, otras cosas, de lo cual no está mal, también está bien que busquemos otras religiones también, que tengamos como esa capacidad de poder analizar y estudiar. Es como cuando uno estudia la historia, ¿no? También es bueno estudiar, Claro. no quedarse solo con esta religión, la teoría de esta religión, sino que también voy a ir buscando otras teorías y voy a ir y así. Pero en conclusión, o sea, en conclusión, yo hasta mi carrera profesional fue que yo realmente yo dije, wow, mira que le doy gracias a la vida de que mis padres me hayan inculcado haber estudiado Derecho, porque fue ahí donde yo dije, madre mía, yo tengo derecho a creer en un Dios. ¿Y qué significa eso para una persona que está, que es miembro de una comunidad que es tan puesta en juicio? O sea, poder creer qué significa en materia de bienestar y en materia de salud mental. Mira, la afectación psicológica sí es muy fuerte, porque yo, la verdad, yo sí, de hecho, todavía lidio con mi mente en eso, ¿no? A toda hora yo digo, ay, o sea, yo digo, como que Dios me va a condenar y me voy a ir para el infierno, o por ser así, o por estar haciendo estas cosas, voy a ser condenado, ¿sí? Y todo eso. Pero no, yo estoy como 100% seguro de que probablemente Dios me hizo así con esta carrera y con todo lo que está pasando. Tal vez Dios me creó para que yo alce mi voz en esto, en que las personas LGTBI también tenemos derecho a creer en un Dios y que no se nos excluya. Mentalmente sí da un tema psicológico fuerte porque yo, por ejemplo, no voy a las iglesias, yo prefiero ver prédicas en YouTube, yo escucho mucho las alabanzas de Dios, eso sí, yo escucho mucho el grupo de Hillsong en el tema religioso. Me gusta mucho escuchar esa música en inglés y en español.
y me encanta sentir a Dios de esa manera. Eso sí, lo único que me falta es orar, pero casi no me gusta orar porque yo un día dije, yo no tengo necesidad de orar, yo creo que Dios ya está dentro de mí, Él ya sabe lo que yo siento dentro de mí y solamente me comunico con Él como con la alabanza. A mí una vez me dijeron, si tú un día quieres enamorar a Dios, enamóralo cantándole. Enamóralo diciéndole lo que sientes por medio de las canciones, porque él es omnipresente, él sabe tu mente, tu corazón, tu cuerpo, él sabe todo, ¿sí? Entonces, pues, José Francisco, pues ha sido muy interesante escuchar su historia, pero sobre todo esas dos batallas jurídicas y seguramente no serán las últimas, porque desafortunadamente esos discursos de odio pues la gente los sigue diciendo en las redes sociales, incluso sin ser consciente de que son discursos de odio. Entonces, muy importante que usted siga dando esas batallas y cuente con este programa y con el soporte periodístico que aquí le podamos ofrecer para visibilizar estos mensajes y reflexionar acerca de ellos. Una última pregunta, ¿cómo le fue en el machistómetro? Ay, mira que yo hice el juego y fue muy interesante, muy chévere. ¿Sabes qué? Me gustaría que le colocaras soniditos y de pronto estimular un poco con el celular las vibraciones, así como cuando te llegan notificaciones, así. Y chévere, chévere. ¿En qué quedó? En el cielo, yo quedé en el cielo, top cielo. Bueno, pues felicitaciones. De todas maneras, estar en el cielo no significa que no tengamos nada que desaprender. Estos temas de género nos ponen nuevos desafíos toda la vida de reflexionar sobre cosas que a lo mejor no habíamos reflexionado. Entonces, y justamente la comunidad LGTBI y sus líderes como usted, pues son parte de ese grupo de personas que nos van haciendo ver cosas que antes no veíamos. Muchísimas gracias por estar en Muy Machito, José Francisco. No, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder hablar acá contigo y con tu audiencia. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por ver este capítulo. Les recordamos que pueden jugar el machistómetro entrando a muymachito.co y que también pueden ver los otros capítulos de este video podcast en mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial.